Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Es un gusto saludarle esta mañana de sábado, fin de semana, en un programa más de Líderes de Opinión. Y nos da más gusto todavía recibir aquí en Grupo FM Multimedios, en Líderes de Opinión, a uno de los panistas más reconocidos en nuestro país, al señor Javier Corral. Don Javier, bienvenido. Gracias, es un honor. Pues el honor es mío. Gracias por la oportunidad de platicar y de dialogar. Aprovecho para saludar a todo el público radio escucha y televidente. Un panista que, a pesar de ser panista, se ha enfrentado a su propio presidente, siendo de su partido, a la empresa Televisa, un panista que ha sido muy aguerrido en la Cámara, si le toca ser diputado, en la de diputados y en la de senadores. Lo hemos seguido y pues ha pasado días tristes, pero también días felices cuando triunfó su partido en el 2000. En fin, ¿quién es Javier Corral Jurado? Bueno, ya de alguna manera usted lo ha definido porque yo he sido un aguerrido dentro de las cámaras, pero también en mi partido. Yo soy un político hecho por el PAN. A mí me formó el PAN desde adolescente. Tuve el privilegio a muy temprana hora de encontrarme con figuras tan importantes y valiosas como don Luis H. Álvarez, como Pancho Barrio, como Guillermo Prieto Luján, como don José González Torres, a quien conocí y quien me procuró en términos también de mi formación. Y he desarrollado una trayectoria política que está comprometida con el interés público. Yo milito en el interés público y tengo un compromiso con la verdad desde siempre, lo que me ha llevado a decir las cosas como las pienso. No siempre la verdad, usted lo sabe, agrada, más bien incomoda. Y tengo una carrera parlamentaria fundamentalmente, pero también tengo una doble vocación. A mí también me llamó desde niño el periodismo y me desarrollé en medios de comunicación prácticamente en todos los periódicos de Ciudad Juárez. Luego incursioné en la televisión, en la radio. Mantengo desde hace ya 26 años una columna semanal en diversos periódicos del país, por supuesto en los de mi estado. Pues soy muchas vocaciones y una única fe: la democracia para la justicia y en la libertad. Y ahora quiere ser presidente de su partido, quiere dirigir al PAN. Pues yo he tenido este ideal en varias épocas. Yo debo reconocer que a mí en dos momentos anteriores me había llamado el interés por ser presidente del partido. Yo creo que no puede haber un mayor privilegio, una mayor responsabilidad para un militante, alguien que ha sido formado por el PAN, que dirigir a su partido. Yo en Acción Nacional he desarrollado todas las tareas. He repartido volantes, he pintado bardas, he sido representante de casilla, he cerrado puentes, he bloqueado calles, he sido presidente del comité municipal, del comité directivo estatal, representante en todos los organismos electorales, obviamente diputado local, federal, senador de la República y varias veces miembro del CEN del PAN. Le ha faltado ser el portero entonces del edificio del PAN. Pues la verdad es que uno en el PAN le hace de todo, y a veces uno tiene que cubrir una casilla. Realmente el interés por ser presidente del PAN nace en mí en varias ocasiones y años atrás, pero ahora se decantan las condiciones para yo participar. Por cierto, en un momento muy complejo, muy difícil, pero vengo lleno de entusiasmo, de esperanza, y creo que el movimiento que he convocado está suscitando la esperanza. Este movimiento que usted encabeza, ¿quiénes lo siguen a nivel nacional? Bueno, yo he recibido la adhesión de liderazgos muy importantes del partido. Debo decirlo, varios de los panistas de mayor prestigio están secundando mi candidatura, pero nació fundamentalmente de las solicitudes y peticiones
que los propios panistas de todo el país, incluidos de aquí de Veracruz, me empezaron a enviar por Facebook, por Twitter, sobre todo cuando Margarita Zavala declinó participar por la presidencia del partido. Luego un grupo de excompañeros senadores, en un chat que tenemos, empezaron a entusiasmarme y a decirme: Javier, éntrale, nosotros te apoyamos, creo que puedes tú encarnar un proyecto que renueve al partido. Y luego recibí también el apoyo de varios exgobernadores, particularmente de Fernando Canales Clarión, de Pancho Barrio, luego se sumó Marcelo de los Santos, luego Patricio Patrón Laviada, Felipe González de Aguascalientes. O sea, la gente de ese PAN que ahora muchos extrañan, ¿no? Pues sí, un PAN que luchó en condiciones muy adversas, hombres y mujeres que hicieron sacrificio por el PAN y que por ello mismo les duele el partido. Porque a algunos no les duele el PAN, pues porque no hicieron sacrificio alguno por él y no les costó, todo les fue dado. Sin embargo, ese panismo, que a veces se le llama un panismo histórico, es quien más le duele la situación, a quien más le duele la situación que estamos viendo, un partido que va hacia la marginalidad, si no es que a la irrelevancia, fruto de muchas desviaciones, conductas indebidas, de que hemos dejado pasar hechos deleznables, incluso repetir aquí adentro prácticas de manufactura priista. Eso es lo que quisiera preguntarle en unos momentos, si es tan amable, nos permite unos mensajes. Volvemos enseguida en Líderes de Opinión, platicando esta mañana con el panista Javier Corral Jurado. Estamos de regreso en Líderes de Opinión, platicando esta mañana con el senador Javier Corral, que pues busca la presidencia de su partido a nivel nacional. Y hablaba usted de este PAN que usted encabeza, estos panistas que quieren volver, porque el PAN de hoy es un PAN dividido, es un PAN diezmado. ¿Cómo les fue en las elecciones? Cuéntenos. Muy mal, al menos en Veracruz. Se quedaron con 2 distritos nada más de 4 que tenían, y a nivel nacional pues también están resintiendo, ¿no? El 7 de junio el partido obtuvo el peor resultado de los últimos 25 años. Y es un suicidio querer decir o aparentar que no pasó nada. Un partido político que enfrenta un resultado tan adverso, que hay un deterioro en la confianza ciudadana, no se puede autoengañar. Sí, yo recuerdo otras elecciones por allá en los 90s, como la mitad casi del país estaba pintada de azul, y ahora quedan así nada más como chispitas, ¿no? Se ve en el mapa. Sí, se ve resultados muy dramáticos. Por ejemplo, Jalisco. Todo el mundo piensa en Nuevo León por la irrupción del candidato independiente, pero la derrota estrepitosa, dolorosa, fue Jalisco, que nos fuimos al 3er lugar en un estado en donde gobernamos en varias ocasiones. Sí. Y en donde incluso en algunos municipios nos fuimos al 4.º lugar. El PAN atraviesa por una crisis de credibilidad. La gente ha dejado de creer en los partidos y el PAN está inmerso en ese déficit de confianza ciudadana, porque la gente está viendo que los grupos se enquistan en el partido y trabajan fundamentalmente para sus intereses. Se nos ha introducido una dinámica grupal, lo que yo llamo la onda grupera. Facciones que engordan el padrón de militantes para llevarlos a procesos internos, engordar asambleas, un panismo de emergencia, todo coyuntural, ficticio, que no tiene ninguna pertenencia a la institución. Nada más para ganar elecciones, internas o externas. Fundamentalmente para eso, y bueno, ya ni siquiera externas, porque y ahora no. Es fundamentalmente para ganar candidaturas adentro. Grotesco es, por ejemplo, que en una sección de Milpalta, en el Distrito Federal, el PAN tiene más militantes que votos en las urnas, y los votos que sacó en la urna son menos que los votos anulados. ¿Está hablando de Tantoyuca, Veracruz? Pues me dicen que puede ser parecido. Perdón. En donde hay más militantes que electores. Sí. Hablo de una sección, creo que la 2331 de Milpalta, en el Distrito Federal, que se parece a Tantoyuca. Sí. A ver, traemos un proceso de deterioro que se ha reflejado en las urnas. El PAN está obligado
analizar, a escrutar con honestidad, con franqueza. Lo puede hacer con altura de miras y con respeto, pero lo tiene que hacer con honestidad intelectual, decir, voy a leer el resultado de las urnas, voy a escrutar, voy a analizar, voy a corregir. Si el PAN no corrige, si no rectifica, si no hace un sacudimiento interno, diríamos un ejercicio de conciencia. O sea, sacudir el árbol para que caigan las manzanas podridas. Es que en realidad de eso se trata, estrujar al partido. Esa figura es la más clara e ilustrativa. Hay que estrujar al partido y despertar la conciencia de lo que es la reserva moral del PAN, su militancia verdadera, la que fue convocada en épocas adversas a jugar todo riesgo sin esperar nada a cambio. Decía usted que fue un suicidio lo que pasó prácticamente el 7 de junio. Que sería suicida si nosotros no analizamos y rectificamos a la luz de esos resultados. Partidos afines al PAN en América Latina o en el mundo, en Europa, casi partidos hermanos como la Democracia Cristiana Chilena, terminaron en la irrelevancia porque no pudieron, no quisieron rectificar cuando la sociedad los castigó electoralmente, entre otras cosas por haber condescendido con la corrupción. Sí. La Democracia Cristiana en Italia, que tuvo una gran presencia, todo el poder lo tuvo la Democracia Cristiana italiana, en la era de Giulio Andreotti, un poder enorme, una presencia electoral enorme. Pero la gente le empezó a cobrar a la Democracia Cristiana italiana también su condescendencia con la corrupción y sobre todo la complicidad o el silencio que tuvo la Democracia Cristiana italiana con el secuestro de Aldo Moro. Cuando la gente percibió que había una connivencia, le retiró el apoyo y no quisieron rectificar. Y hoy la Democracia Cristiana en Italia está en un 8-6%, igual la Democracia Cristiana chilena, la venezolana ya no se diga, el COPEI casi desapareció. ¿Los republicanos en Estados Unidos? Nosotros no podríamos compararnos con los republicanos en Estados Unidos. Yo me identificaría un poco más con los demócratas de Estados Unidos, ¿sí? pero no con los republicanos. De hecho, con ninguno de los dos partidos podríamos decir afinidad con el PAN. Sí con partidos democristianos, incluso en la tradición de la democracia latinoamericana. El PAN fue durante casi 70 años solo oposición. Ningún partido político en América Latina, ninguno, fue condenado a durar tanto tiempo en la oposición como el PAN, porque aquí tuvimos el régimen de partido único más largo de América Latina. Y cuando digo eso, pasamos por Uruguay, Paraguay, sí, Chile, Venezuela. Y bueno, y hay entidades del país, aún entidades del país, que no conocen la alternancia. Pues Veracruz. Veracruz, Colima. Entonces, el PAN tiene que volver a ser un instrumento útil a los ciudadanos. Hoy somos un bien privado de grupos y facciones que se andan disputando los cargos de representación proporcional, las migajas del poder, se disputan quién administra el presupuesto de las campañas, porque ahora hacen de eso hasta un negocio personal, y luego hay otra disputa para ver quién se relaciona mejor con el presidente de la República, cuando el PAN está llamado a ser contrapeso. Y creo que es un panorama general de todos los partidos, ¿no? Ya se pelean por las prerrogativas, por los cargos públicos y por las posiciones camarales y se han olvidado de la ciudadanía. Y hasta que vienen las elecciones es cuando van con la ciudadanía y por eso es que la ciudadanía ya le está dando la espalda a los partidos y se está yendo con los independientes, ¿no? Y yo creo que el tema de los independientes es interesante decir, es un acicate para el sistema de partidos y es un descalabro. Porque efectivamente cuando la gente no encuentra en los partidos ya un cauce de participación efectiva, buscan otras alternativas. Yo estoy a favor de las candidaturas independientes, pero no les concedo todos los méritos, los atributos. ¿Por qué? Porque un candidato independiente se puede comprometer con nada y con todo a la vez. ¿No lo respalda una filosofía? Cuando usted pertenece a un partido, pertenece a un conjunto de normas, de reglas, de valores y de principios, porque usted sabe a qué atenerse. Bueno, en teoría.
En teoría hay, de hecho, una filosofía política, una doctrina, una ideología y un programa, en teoría. Pero está ahí un marco conceptual que le permite saber que el gobernante puede actuar así o así conforme a ese ideario. El candidato independiente... Pero dígame quién sigue ese ideario que está ahí en papel, en los estatutos de los partidos. Ese es el gran tema, el alejamiento que el sistema de partidos tiene con relación a sus propios objetivos. Yo he planteado una renovación del PAN en dos vertientes. Eso es muy interesante. ¿Qué propone usted para llevar adelante ese PAN que ahorita está en ese hoyo negro, podríamos decir? Pues sí, estamos en un desfiladero. En un desfiladero. Al despeñadero, ¿no? Todavía no. Bueno, regresamos enseguida para seguir platicando con Javier Corral Jurado, senador que quiere ser dirigente de su partido, el PAN, a nivel nacional. Enseguida volvemos en Grupo FM Multimedios. Regresamos a Líderes de Opinión platicando esta mañana en Grupo FM Multimedios con el senador Javier Corral Jurado, que quiere ser dirigente de su partido, el PAN, a nivel nacional. Nos decía usted que usted encabeza a un grupo, ya lo vimos, de muy reconocidos panistas, al menos aquí en Veracruz, los que lo vienen acompañando es gente que ha marcado un PAN diferente al que también, del que usted habla hoy, que también en Veracruz los hay. Entonces, ¿qué es lo que usted representa en este grupo nuevo que quiere dirigir su partido? Yo no quiero verme muy presuntuoso, porque en realidad yo no represento la esperanza, pero sí la encabezo. ¿Cuál es la diferencia? Que no está solo en mí la solución. Ya. El cambio no vendrá en el PAN por el solo cambio de un dirigente, sino por lo que este dirigente sea capaz de abrazar y de motivar y de despertar. Mi campaña, de hecho, ya está haciendo un despertar de conciencias en el PAN y ya ha suscitado una esperanza. Claro que eso me abruma, pero también me compromete y me echa para adelante. Sí. Represento la esperanza de la viabilidad del PAN. Esta disputa, en medio de esta disputa, está la sobrevivencia o no del PAN. Y cuando digo sobrevivencia, si este PAN de principios y de valores, que nació para ser un referente ético en la política y un cauce democrático y democratizador, subsiste o no. O prevalece un PAN clientelista, corporativo, que ya obedece a grupos y facciones, que se conforma con migajas del poder aunque pierda las elecciones, y que ya no es útil a los mexicanos ni en sus necesidades ni en sus anhelos, porque ha dejado de ser un bien público. Esto es lo que está en medio, y estoy ofreciendo, a partir de una convocatoria, la rebelión de las bases. Estoy ofreciendo una renovación de las bases. El concepto es orteguiano, sí, pero Ortega y Gasset habló de la rebelión de las masas. Sin embargo, Gómez Morín, cuando en 1915, en esa generación que le dio dirección y en muchos sentidos programa a lo que había sido la Revolución Mexicana, también había acuñado el término orteguiano de la rebelión de las masas, pero él llamó la rebelión de las conciencias, porque nos diferenciamos de los partidos de izquierda. Mientras que ellos llaman masas, nosotros hemos afiliado personas. Y a partir de cada individualidad se construye el bien común. Esta rebelión de las bases es una rebelión contra la cargada. Y es una rebelión contra la línea oficial, contra el manejo de las estructuras partidistas en favor de un candidato. Es una rebelión contra la simulación y la mentira. Y es una rebelión contra el autoengaño, de que aquí no pasa nada. Aquí estamos muy bien, hemos tenido un percance en Sonora, en Nuevo León perdimos la gubernatura, pero tenemos el Congreso del Estado. Esos eufemismos verbales y esas fórmulas para justificar el fracaso es lo que debe ser derrotado. Hay que rebelarnos a toda esta maquinaria que pretende continuar haciendo lo mismo. Y ofrezco como presidente del partido un arbitraje, un liderazgo imparcial en contiendas locales, estatales y nacional. El presidente del partido no puede ser un mediador entre facciones, y mucho menos un jugador más. El presidente del partido tiene que ser un árbitro que cree las condiciones
para que quienes quieren y pueden y deben ser candidatos lo sean en condiciones de transparencia, de equidad, de competencia plena. Y creo sinceramente que el PAN debe volver a invertir en el capital humano. Javier Corral es un hombre que siempre habla las cosas así como las siente, al menos es lo que hemos visto, lo mismo en la tribuna parlamentaria que en algún medio de comunicación, y eso le ha traído problemas, como decíamos al principio. No tiene miedo, porque yo he visto una campaña en contra de Javier Corral, casi como la que también han hecho en contra de Andrés Manuel López Obrador. No, casi le dicen a usted que es un peligro para el PAN. Y sí, he visto columnas muy agresivas en contra de Javier Corral, es muy sistemático y también muy sintomático. Y no tiene miedo de que le corten de tajo su campaña por todos estos poderes que les da miedo que llegue alguien como Javier Corral a dirigir un partido tan importante como es el PAN. Sé que se oye incómodo a los poderes fácticos y no se diga al PRI y al gobierno de Peña Nieto. Sé quién es el preferido en la contienda del PAN en esa casa presidencial. Yo creo que indiscutiblemente Ricardo Anaya. Estarían más cómodos con él, porque han estado cómodos con ellos en estos 3 años, porque se la han pasado en una connivencia que es, por cierto, reprochable de mi parte hacia ellos. Yo digo las cosas como las siento, sí, pero nunca he sido vulgar. Yo nunca he recurrido a la descalificación per se o al instrumento de la vulgaridad para hacer mi voz sonora. Todo se puede decir, todo se puede señalar, pero el mensaje tiene que ser un mensaje claro. Yo tengo un compromiso desde hace muchos años con la verdad. Mi abuela, yo fui formado por mi abuela, porque mi madre murió cuando yo era muy niño. Y a cargo de mi abuela estuvo mi formación y mi educación. Ella fue quizá la primera que a mí me enseñó que la única batalla que uno no podía dar en la vida es contra uno mismo. Uno puede luchar contra muchas cosas, pero no puede luchar contra uno mismo, porque entonces el caminar se hace muy pesado y hay una debilidad interior. Para dar batallas uno tiene que estar fuerte por dentro, para dar las batallas por fuera. Y creo que esa es la consistencia que a mí me va a permitir seguir diciendo las cosas como las siento y las pienso. Obviamente, como presidente del partido, muchas cosas y muchos asuntos tendré que deliberarlos primero internamente en los órganos del partido. Para eso son los órganos de dirección del PAN, para discutir y acordar los posicionamientos y las posturas. Peña Nieto, lo que sí puede estar seguro es que bajo mi presidencia, por primera vez vas a ver lo que es tener una oposición enfrente. Cómo piensa y actúa el PAN. Se la ha llevado como pateando un bote estos 3 años. Un silencio que a mí me preocupa del partido. ¿Qué hubiera hecho el PRI? Meditémoslo un poco. En las cámaras del Congreso, si a Calderón le sacan una Casa Blanca, como la de Peña, si hubieran incendiado las cámaras del Congreso, ¿dónde ha estado el PAN frente a esta corrupción que enloda al presidente y a buena parte de su gabinete? Ese es el otro deber que el PAN debe de jugar y debe de cumplir como una oposición responsable. Muy bien, es Javier Corral, que quiere ser dirigente del PAN a nivel nacional en Grupo FM Multimedios. Volvemos. Estamos de regreso en Grupo FM Multimedios, esta mañana platicando en Líderes de Opinión con el senador de la República, Javier Corral Jurado, que es candidato, ¿sí? Ahora precandidato. Precandidato todavía a la dirigencia nacional del PAN. Usted hablaba hace unos momentos de esas negociaciones que se hacen en Los Pinos, donde su partido está muy cómodo, dice, y tiene muy cómodo también el presidente de la República, no tiene muchos problemas con el PAN, ¿no? Me recuerdan mucho aquellas concertaciones del 89 con Carlos Salinas de Gortari. ¿Hay alguna diferencia? Bueno, por supuesto que lo hay, incluso con el momento actual. En 1988,
el PAN desconoció a Carlos Salinas de Gortari y dijo que el presidente de la República sería ilegítimo por los siglos de los siglos, pero que había una manera en donde el presidente se podía reconciliar con la nación si se generaban realmente condiciones de cambio y de reforma estructural en varios temas que el PAN tenía como medulares en su agenda política y de transformación, donde se producen las reformas al 27, al 130, al 134, al tercero de la Constitución, lo que Carlos Castillo llamó la victoria cultural del PAN, porque habíamos llevado nuestras ideas a la Constitución. Fue un acuerdo que el partido tomó, que se llamó Acuerdo por la Reconciliación y la Legitimidad. El PAN avanzó en el país fruto de la reforma electoral de 1991. Es indiscutible que lo que el PAN negoció con el gobierno de Salinas abrió un potencial enorme a libertades políticas fundamentales en México. Las que hoy tenemos, el IFE, ahora INE. El IFE fue producto en mucho de ese acuerdo. Debo decir, el artículo 3 de la Constitución, el reconocimiento en términos de la libertad religiosa, reformas fundamentales. Ahora bien, el PAN llevó a la Constitución ideas y reformas que terminaron fortaleciendo al Estado y a la sociedad. Tan es así que el propio PAN se abrió camino electoralmente incluso. Hoy, el Pacto por México, que era necesario y fundamental, construyó reformas constitucionales que luego fueron traicionadas por los mismos actores. Eso le iba a preguntar, ¿sigue el Pacto por México? Ya no. De hecho, el Pacto por México murió cuando vino la reforma energética. Pero el Pacto por México tuvo dos grandes problemas. Primero, un acuerdo cupular. Nunca fue un acuerdo consensado, ni siquiera entre las bases de los partidos. Luego, las reformas terminaron fortaleciendo no al Estado y a la sociedad, sino al gobierno y al presidente de la República. Yo, por ejemplo, y sé que mis adversarios en el PAN me lo están sacando ya, ¿no? Corral votó en contra de la reforma energética, que es de ADN panista. Y yo sostengo en el debate partidista que esa reforma es la más presidencialista que se ha hecho en los últimos 30 años en México. Sí, no le corrigieron creo que ni una coma, ¿no? Al final. Es que el problema es que queda el presidente de la República empoderado en un proceso en el que decide desde las áreas de exploración hasta el otorgamiento de las concesiones. Se renunció a órganos autónomos en una materia que es altamente corruptible y corruptora. Yo claro que estoy a favor de la apertura, pero primero había que limpiar el sector de la corrupción, generar candados, generar contrapesos, mecanismos de control y luego abrir el sector. De lo contrario, nos vamos a quedar sin nada. Ahora, ¿el PAN cooperó con este gobierno? Sí, y qué bueno, yo voté varias a favor, pero ahí no está el quid de la cuestión. El PAN tenía no solamente que cooperar, sino también contener. Pero se quedó mudo frente a los casos de corrupción y nunca se atrevió a hacer del tema de la corrupción en el gobierno el tema de la campaña. A ver, en el peor momento de credibilidad del gobierno, la peor imagen del presidente, el mayor desprestigio del PRI y su aliado el Verde, el PAN saca su peor porcentaje de votación. Pues el problema es que cooperamos, nos confundieron y nos embarraron de la corrupción que los enloda. Ya hasta Madero dijo que el pacto nos había afectado. Entonces, ahí prácticamente usted lo que le quiere decir a sus correligionarios es que deben cambiar el rumbo del partido. Tenemos que cambiarlo. Primero tenemos que retomar el objetivo esencial de nuestra presencia en la vida pública de México. ¿Para qué nació el PAN? Realmente, ¿cuál es la misión del partido? El PAN nació como un partido de ciudadanos y para la construcción de ciudadanía, para ser un referente de ética en la política, para tener una conducta correcta y justa. Tenemos que retomar los motivos originales que nos convocaron.
Y luego tenemos que ser capaces de modernizar también algunos programas y planes de gobierno. Un partido abierto al tiempo y al cambio. Y tenemos que desterrar esta onda grupera que tanto daño nos ha hecho. Pero fundamentalmente lo que el PAN tiene que ser hoy, ante una regresión autoritaria como la que vivimos, tiene que ser y tiene que cumplir un papel opositor. El poder absoluto termina corrompiendo absolutamente. Sí. Se dice que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Aquel poder que no tiene contrapesos termina desbocado. Y es lo que le ha pasado a Peña. Vemos a una izquierda totalmente domesticada, con la excepción de López Obrador. Él entraña otros riesgos para la vida democrática del país, pero no podríamos criticarle su independencia frente al gobierno. Eso no lo podríamos hacer. Tan es así que Morena fue la gran ganadora. Ha tenido una hazaña electoral. Y es donde yo llamo la atención de los panistas y les digo, miren lo que ha hecho López Obrador en su primera incursión en la política. Si el PAN no se pone las pilas, si no rectifica, si no corrige, si no recuperamos el partido para volverlo a poner en sintonía con los ciudadanos, López Obrador va a volver a estar con una fuerza muy importante en el 2018 y quizá nosotros en la marginalidad. Tenemos que hacer lo que nos toca. Y nos toca volver a hacer del PAN un bien que le sirva a los ciudadanos y no un fin de sí mismo. Pues vamos a unos mensajes, regresamos porque también hay que hablar del PAN de Veracruz, ¿no? En unos momentos, si son tan amables, en Grupo FM Multimedios. Regresamos a Líderes de Opinión, platicando esta mañana con el senador de la República, Javier Corral Jurado, que, bueno, quiere ser dirigente del Partido Acción Nacional en México y en Veracruz. ¿Qué dice Javier Corral? ¿Qué sabe del PAN en Veracruz? Que, pues, le decíamos, ahora en estas elecciones intermedias, pues, tenía 4 distritos, solo se quedó con 2. La zona conurbada, Veracruz, Boca del Río. Pues que es uno de los estados en donde yo cifro una de mis mayores esperanzas. Y no es una contradicción ni una paradoja. Claro que no, es creo que el tercer padrón electoral más importante, ¿no? Casi se ha convertido en el primero. Pero con un crecimiento desproporcionado, fruto de una afiliación masiva en varios momentos. ¿Como la de Milpa Alta? Una afiliación en donde tienen a veces más miembros del partido que votos en las urnas, o en donde el partido tiene muchos militantes y muy pocos representantes de casilla, o donde le llegan a faltar a veces el 20 o el 30% de los representantes. ¿Por qué digo que en Veracruz cifro una de las mayores esperanzas? Porque aquí también hay un movimiento que se ha entusiasmado para generar un esfuerzo propio alejado de la dinámica de grupos. De estas facciones que se dividen al partido como si fueran de su propiedad. Sí, digamos, yulencistas, yunistas, etc. Sí, efectivamente. Tienen las conformaciones, tienen liderazgos visibles. Y ahí es donde está el gran problema, en el que los métodos de afiliación o de sostenimiento de estos grupos de afiliados van distorsionando la función del partido y se van contraponiendo con sus objetivos comunes para tomar prioridad los objetivos de los grupos. Por ejemplo... Perdón, me olvidé del tercer grupo, el PAN rojo. ¿El PAN? Rojo. Rojo. ¿Hay PAN rojo? Pues, a decir. Bueno, la verdad de las cosas es que aquí, por ejemplo, los grupos han llegado a una dinámica en el que en la recolección de firmas por Anaya han tenido una competencia entre ellos para ver quién le otorga más firmas a Anaya, con la pretensión de que el que más le demuestre músculo a Anaya va a ser el favorecido por Anaya. Y esa lógica... Como es ahorita con Madero, ¿no? Como es con Madero. Y esa lógica ya no les funciona. Porque Anaya podrá designar a un candidato a gobernador el año que entra, si es que llega. ¿Y de qué le sirve si no tiene bases que lo apoyen y no tiene el reconocimiento de la ciudadanía?
Lo que hay que hacer es volverse a conectar con la gente. Acapararon las firmas para cerrarnos el universo de posibles firmas de aval para mi candidatura. Yo necesito 2.500 firmas en Veracruz, del total de 47,000 que necesito para hacer viable el proyecto. Yo ahorita estoy en ese reto. Pero ahorita lo están escuchando en Tantoyuca, en Poza Rica, en Pánuco, aquí en toda la zona conurbada, en el centro, en Jalapa, así que pues aprovecha a pedirles. Bueno, Rosa María, si se me permite, yo quiero decir que efectivamente yo he venido a Veracruz para pedir el apoyo de los compañeros panistas, para pedirles su firma, que me otorguen su aval, pero también para que me ayuden a recolectar firmas. Yo tengo hasta el domingo nada más para recolectar 2.500 firmas en Veracruz. Sin firmas no hay rebelión de las bases. O sea, ¿de puro militante o también adherente? No, son puros militantes y por supuesto que este es un requisito alto para mí porque pues yo tengo una semana y media. Anaya se preparó desde meses. Voy y veo a algunos compañeros de partido y me dicen, ay Javier, tú eres el indicado, pero es que fíjate que me comprometí desde hace 3 meses con Anaya. Y les digo, ¿cómo que desde hace 3 meses y la convocatoria se abrió la semana pasada, no? Pero es que vinieron trabajando a los grupos, comprometiendo candidaturas. Ya se repartieron todos los puestos, hasta los de tripitas, allá en distintos estados. Yo llamo a los hombres y mujeres libres del PAN a que me otorguen su firma. Ahora sí, literal, a los hombres y mujeres libres, ¿no? Así es. Y debo decir, entiendo que hay muchos compañeros del partido que firmaron por Anaya o que las conformaciones, los grupos, les pidieron su firma y les dijeron, fírmame por Anaya. Yo llamo a la conciencia de esos compañeros. El que le hayan dado su firma a Anaya no les compromete su voto. Pero además, el 16 de agosto... O sea, ¿la firma para qué es entonces? Es un aval para que usted se pueda registrar como candidato en el partido. Nada más. Nada más. Es un requisito estatutario. Pero ya a la hora de que están los 3 candidatos, aunque haya dado la firma a otro, puede votar claro, por otro. Por supuesto. Llamo incluso a los que han firmado por Anaya. Para quienes no sepan. Y que no sabían, por ejemplo, que yo iba a participar, para que estén abiertos a escuchar opciones, propuestas, ideas, y que finalmente el 16 de agosto, en un voto libre y secreto, nadie va a saber por quién votan, porque se vota en una mampara y se deposita en una urna. Sí, porque ahora el PAN es el que hace voto libre y secreto. ¡Qué increíble! Y los demás, por ejemplo, el PRD, que antes hacía voto libre y secreto, ahora lo hace en grupo de notables, como antes el PAN. Así es. Ahora, yo fui promotor de esa reforma. No sé si usted sepa, Rosa María. No, no sabía. En una asamblea nacional, yo cambié el proyecto de estatutos y propusimos el voto directo de los militantes. Es un gran paso, es una gran reforma. El problema es que a esta gran reforma se le puede echar a perder si seguimos con un padrón inflado o con padrones alterados, porque siempre lo hemos dicho en el PAN, la base de todo proceso democrático es un padrón confiable. Pues yo llamo a la libertad de los panistas a ejercer con dignidad sus derechos políticos en el partido. El voto es libre y secreto, no se va a saber por quién votan. Hay que rebelarse a la cargada, basta de estar siendo usados por los jefes de los grupos que han convertido a los grupos en el partido como cárteles políticos que se enquistan, se adueñan y luego hablan de los militantes como si fueran un número, uno más, ¿no? En el PAN no, durante mucho tiempo nosotros decíamos somos libres, no acarreados, no somos manada de nadie, somos hombres y mujeres libres con inteligencia y voluntad para decidir. Recuerda a don Luis H. Álvarez diciendo eso hace muchos años. Pues en 58 y en 56. Sí. ¿A poco usted le tocó la campaña? No, pero usted es muy joven aquí como en para Veracruz esa campaña. don Luis H. Álvarez vino varias veces. Usted no nacía en el 58, Rosa María. Soy de los 60 y tantos para acá. Pero Luis Álvarez fue nuestro candidato presidencial en el 58. Un campañón. Yo tuve el privilegio de ser tomado de la mano de Luis Álvarez siendo un joven en Chihuahua, un adolescente en Chihuahua. Se lo decía al principio del programa. Ahora don Luis, bueno, ya es un hombre mayor. Sin embargo, pues yo me siento con la fuerza de ese panismo que a mí me imprimió una mística en el ser y de donde proviene el espíritu rebelde. El espíritu rebelde no es otra cosa más que el rechazar la mentira, la simulación. Don Javier, antes de irse, sabemos que tiene otros compromisos, pero rápidamente su opinión sobre el nuevo Código Electoral del Estado de Veracruz. Bueno, yo creo que aquí hay muchas deficiencias.
pero aquí hay la restricción de derechos políticos. Se le ha impreso a la codificación electoral un antídoto contra las candidaturas independientes. Sucedió también en Chihuahua. Es un error, pero marca el talante autoritario de quienes gobiernan y el miedo, el pavor que tienen de que se les presente un fenómeno de disidencia, incluso interna, porque ahora sí, de que la perra es brava, hasta los de casa muerde, y para mantener a todos bajo control, se atrevieron a generar una reforma que es anticonstitucional, por supuesto. Yo no tengo la menor duda de que si esta reforma se impugna en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se cae la reforma en esa parte. Es lamentable que en el país se cierren los cauces democráticos. Los regímenes democráticos no le tienen miedo a la participación política por cualquier vía. Le temen los autoritarios y los corruptos, los que sienten el agua en los aparejos. Es el caso del gobernador de Veracruz. Muchísimas gracias. Gracias, don Javier Corral. Sabemos que se tiene que ir. Es un honor que haya estado con nosotros, platicando con el auditorio de Grupo FM Multimedios, en Líderes de Opinión. Nosotros lo esperamos el próximo sábado en un programa más. Yo soy Rosa María Hernández Espejo. Que tenga un bonito fin de semana. Gracias, señor. Gracias, Rosa María. Hasta luego.